Bueno es el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén, por su presencia. Yo sentí la presencia del Señor. El Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso. Y a veces uno viene a la iglesia o viene a reunirse con los hermanos porque somos la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Y cuando usted sale de este lugar sigue siendo la iglesia. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y algo que quiero que nosotros entendamos es que cuando venimos a este lugar, el Señor habla de que hay algo que sucede especial cuando la iglesia se une. Eso lo podemos ver a lo largo de la historia, no solamente en todo lo que la palabra nos narra, sino podemos ver en el crecimiento de la iglesia en muchos lugares. Aún donde hay persecución y un pueblo está unido, el Señor hace cosas grandes. Recordando un poquito de la situación de lo que sucede allí en nuestra amada Corea del Norte, donde es difícil, no se puede predicarle el evangelio, no se puede compartir de nada, o sea, ya tiene que solamente pensarse como se ha impuesto en este lugar. Y aún así hay una iglesia unida, aún en medio de la persecución hay una iglesia unida. Entonces el poder disponernos y decir, Señor, ayúdame a poderme unir al propósito que tú tienes en el lugar donde tú me has establecido. Mire que algo que me impacta a mí, y es un paréntesis porque no es el tema, es la historia de Gedeón. Y ayer compartíamos con algunas personas esto. Y este tema yo lo compartí con los jóvenes y veíamos, ellos se sorprendían cómo opera el Señor. Me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque sabemos que habían bastantes hombres con Gedeón, ¿cierto? Después, primero sabemos que Gedeón era un hombre temeroso y el Señor llamó al más miedoso, en cierta manera, de Israel, que le puso todos los pretextos y le puso todas las pruebas para decir, realmente tú sí me estás llamando, ¿cierto? Cuando le colocó esto del rocío, que estuviera mojado, que el otro lugar estuviera, bueno, todas estas cosas. Pero lo que quiero decir es que con poco el Señor se glorifica. El Señor dice en la Biblia, con uno yo haré lo que yo quiero hacer en este lugar. Amén. El Señor lo va a hacer, hermanos. Entonces es bueno el Señor, y yo le invito a que usted incline su rostro y le dé gracias al Señor. Démosle gracias porque su presencia es real, porque Él es un Dios vivo, Él está aquí en este lugar y Él quiere hablar a nuestro corazón, quiere enseñarnos su palabra. Y vamos a estar allí orando. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos das el poder, Señor. Porque tú eres quien le da vida a tu palabra, Señor. No quiero predicar solamente letras, Señor. Quiero predicar tu palabra, Señor. Y te pido que tú soples, Espíritu de Dios, vida. Padre, porque solamente tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Señor. Solo tú conoces cuánto te necesitamos, Espíritu de Dios. Y oro para que esta palabra, Señor, sea viva, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Oro, Señor, por cada persona, Señor, que viene cargada, que viene atribulada, Señor, que viene, Padre bendito, dolida, Señor. Yo te pido, Padre, que penetres a su corazón, Señor, y haz tu obra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te doy porque tú sanas, Señor, nuestra vida, sanas nuestro corazón, Señor, fortaleces, Señor, nuestra alma, Señor. Gracias, Padre. Porque donde no hay, Señor, tú multiplicas, donde no hay nada, Señor. Así como creaste el mundo, Señor, en un mundo desordenado y vacío, Señor, hiciste todo lo que podemos ver, Señor. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, Señor. Y en esta mañana, Señor, estamos en tus manos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que le digas a la persona a tu lado, en el secreto me haces comprender sabiduría. En el secreto me haces comprender sabiduría. Ese es el tema de hoy. Y quiero que vayamos a leer lo que dice Salmos capítulo 27, versículo 55. Les animamos a traer la Biblia en físico.
Sabemos que tenemos nuestro celular, pero mira, es muy bueno traer nuestra Biblia en físico. No es místico, pero no sé, es algo muy bueno poderlo hacer desde nuestro libro. Dice Salmo capítulo 27, versículo 55, dice, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. ¿No es 27:55? Ajá, entonces debe ser 27:5. Se me fue un 5 de más. 27:5. Sí, es 27:5. ¿Sí? Vamos a volverlo a leer. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Amén. Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra que hay algo muy poderoso cuando vamos al secreto. Meditando un poco en todo este estudio y todo lo que yo podía ver y leer, y empecé a escudriñar y a darme cuenta que el Señor nos muestra en su palabra cuántas veces Él tenía que ir al secreto o iba al secreto a buscar a su Padre. Muchas veces, ¿cierto? Dice, vamos a leer una historia en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice Lucas capítulo 5, versículo 12 al 13. Y después leemos el versículo 15, dice, y el 16, dice la palabra, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero. ¿Esto no les parece muy lindo? Que uno dice, qué lindo es ver el corazón de Jesús. Aquí hay una evidencia de su amor y de su misericordia. Dice, entonces él extendió en la mano, le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante la lepra se fue de él. Versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aquí nosotros nos damos cuenta algo muy importante, y es que el Señor en su misericordia, en su bondad, aquí nos damos cuenta todo lo que estaba sucediendo en el ministerio de Jesús. Jesús era una persona que no era conocida, que estuvo 30 años allí prácticamente invisible para la humanidad, pero el momento cuando Él empieza a ejercer su ministerio, no era por fama, obviamente, nosotros conocemos esto y no era por fama. Él quería, cuando Él inició su proceso, Él quería poder hablar la palabra de Dios, porque sabemos que una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo fue establecer el reino de los cielos en la tierra. Que Él quiso también ser el pan de vida, porque sabemos que el pueblo de Israel había recibido del pan del cielo, que es el maná, y vemos que es un milagro, pero ahora ese pan era el mismo Señor Jesucristo descendiendo sobre los israelitas y sobre gentiles también allí en ese lugar. Entonces vemos que allí en ese momento su fama se había extendido. Cada vez, imagínese usted empezar a hacer milagros. Pues aquí todo el mundo, todos los que van a buscar precisamente la sanidad en la brujería, en todo este tipo de prácticas que son de las tinieblas, llegarían a buscarlo usted, ¿sí? Porque cuando a usted le dicen, es que ese médico es bueno, usted va donde ese médico, ahorra, hace lo que sea y va donde ese médico. Imagínense ustedes saber que existía un hombre que estaba llegando a todo Israel, por todos los rincones, porque el Señor tenía un propósito de poder predicar la palabra en todo Israel,
Por eso él usaba a sus discípulos para ir y preparar los lugares. Cuando él estaba en un lugar, ustedes no pueden creer que solamente los discípulos estaban todo el tiempo con él. No, él formaba trabajo, equipos de trabajo. Él mandaba a una ciudad a preparar este lugar porque él iba a visitar. Él no llegaba a improvisar. Él ya había hecho un plan de trabajo para poder ir y llevar la palabra, siendo Dios, siendo el mismo Señor Jesucristo, pero lo hacía en orden. Entonces vemos que cuando él llegó, él estando porque él era un misionero, o sea, estaba de ciudad en ciudad, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, o sea, se presentó un hombre con una necesidad muy grande. O sea, ustedes se pueden imaginar, cuando nosotros hablamos específicamente de esta enfermedad, es una enfermedad que era, pienso yo que porque también estaba el flujo de sangre, era una enfermedad repudiada por los judíos. Cuando una persona tenía lepra, si él quizás ellos tenían que cubrirse en todo, y a pesar se les llegaba a ver un poquito la lepra, los israelitas inmediatamente lo acusaban y todo el mundo empezaba a oír y lo empezaban a empujar, a escupir, porque era lo más aborrecido, porque tenía esta enfermedad, era algo sucio. Pero vemos que este hombre, entendiendo su condición, no va y toca a Jesús. Vemos que él se postra el rostro a tierra y le rogaba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me llama la atención también que él fue muy educado, ¿sí? Porque le pregunta, no le dijo: Jesús, sáname, no, si quieres. Y muchas veces en nuestras oraciones, porque sabemos que la oración es hablar con Dios, lo que él estaba haciendo era una oración, una petición. Y dice acá, muchas veces nosotros no decimos: Señor, si quieres, puedes hacer esto en mi vida. No, Señor, hazlo. Señor, es que mira que necesito, pero mira la situación, pero mira cómo he sufrido, pero mira lo que me han hecho. Estamos nosotros pidiendo, exigiéndole al Señor, pero vemos también una humildad en este hombre y vemos el amor del Señor, como le decía anteriormente, que se manifestó en ese momento porque lo sanó. Ahora, el Señor Jesucristo siempre quiere sanarte. Siempre quiere ayudarte. El Señor Jesucristo siempre quiere bendecirte. Y uno muchas veces dice: es que el Señor quiere verme así. No, hermanos. Es necesario muchas veces los procesos para que el Señor pueda cumplir un propósito en nosotros. El Señor Jesucristo siempre quiere sanarme. Él lo dijo: quiero. Él lo dijo allí: quiero restaurarme. Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Pero entonces vemos aquí evidenciado parte de su carácter. Dice, es su carácter el que no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el carácter del Señor? A ver, vamos a pensar por un momento. ¿Qué es el carácter? ¿Cuál es el carácter de nosotros? ¿Qué es lo que me identifica a mí como persona? ¿Qué es lo que me define a mí como persona? ¿Qué es lo que realmente yo soy en mi esencia? Veamos qué es el carácter de Dios. Dios es amor. Esa es una de sus grandes, es su esencia. Él es amoroso. Dios es justo. Dios es santo. Dios es sabio, amable, compasivo, misericordioso. Es perdonador, paciente, tarde para la ira, y Él es fiel. Damos gracias a Dios por nuestra hermana que pudo realizar estas tablitas. Si ustedes ven allá, están los nombres del Señor, donde definen parte del carácter del Señor. Y es para nosotros poder entender todo lo que el Señor es. O sea, nuestro Dios es un Dios grande, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso, y es para que nos recuerde quién es el Señor, porque los nombres definen quién es nuestro Señor. Entonces, en su esencia, Él nunca deja de ser, por eso es necesario conocerlo a través de su palabra y el secreto de la oración. Después de sanar al leproso, dice la palabra de Dios que su fama era mucho más grande. Si el Señor ese día sanó al leproso, la gente obviamente no tenían WhatsApp para informarse. Se transmitía era el Señor Jesús, Jesucristo sanó, Jesús sanó, y la gente salía corriendo, Jesús sanó, y esto se regaba por todas las ciudades, de voz en voz. La gente estaba hablando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la gente que tenía una necesidad iba y buscaba a Jesús.
independientemente de que fuera lepra, fuera enfermedad física, emocional, necesidad del alma. La gente quería oír la palabra de Dios, dice en el versículo 15. Dice, y se reunía mucha gente para oírle, porque no era cualquiera el que estaba hablando. Ustedes se pueden imaginar, no había existido ninguna persona, ningún profeta que tuviera tanta sabiduría como la que tenía el Señor Jesucristo. La gente se sorprendía. ¿Y qué decía la gente? Vienes de Belcebú. Los fariseos solamente querían era dañar todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, aludiéndolo, acusándolo, diciendo mentiras, porque estaban siendo confrontados. Los fariseos no eran cualquier persona, ellos eran personas que habían estudiado desde niños la palabra de Dios, que tenían un conocimiento, pero no se podían parar en las esquinas ni en las plazas a hablar con la misma sabiduría que estaba hablando el Señor Jesucristo. Entonces había comezón de oír, había esa necesidad de poder oír, y también había una necesidad de que las personas querían ser sanas, las personas querían ser sanas de su enfermedad. Y nosotros, el Señor Jesús dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una condición humana. En el mundo vamos a tener aflicción. El Señor no ocultó esto en ningún momento. El Señor fue muy transparente y sincero. Y aún a sus discípulos les estaba diciendo, en el mundo van a tener aflicciones. Y muchas veces nosotros como papás también tenemos que sentarnos con nuestros hijos y decirles, hijo, el mundo no es fácil. Mucha gente te va a lastimar, mucha gente te va a herir el corazón, muchas personas te van a querer hacer daño. Las metas y los sueños que tienes planteados no van a ser fáciles, pero hay una esperanza en el Señor. ¿Pero qué dice? Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra confianza, que aunque nosotros tengamos aflicciones, podemos acudir a Cristo y tener esa confianza en el Señor para que esa victoria que Él ya tuvo en el mundo, esa victoria ya ha sido pasada a nosotros, amén. Dígale a la persona que está a su lado, el Señor ya venció por mí. Pero dígaselo alegre, sonriendo. El Señor ya venció por mí. Y Él nos advierte porque sabe que la aflicción una y otra vez te va a golpear. Una y otra vez te va a hacer caer. Y escuchaba a alguien, esas noticias que uno dice me deja helado el estómago. Nadie está preparado para una enfermedad terminal. Y escuchábamos un testimonio en una reunión de pastores y el testimonio estaba ahí contándolo. De un pastor. A este pastor él no se había enfermado y en el momento que se enfermó le dijo a la esposa como que yo me siento mal. Fue esa semana a hacerse un chequeo, se empezó a empeorar y eso fue rapidito porque era un diagnóstico muy delicado. Inmediatamente ya llegaron a un lugar y les dijeron no, definitivamente ya sabemos qué es, tiene cáncer, lléveselo para la casa, dele lo que más le gusta porque ya no hay nada más que hacer. Y este hermano, dice la esposa, que este hermano empezó peor, y ese día le dijo, yo quiero tomarme, voy a contarlo tal cual como él decía, yo quiero tomarme un jugo de guanábana. Y ella llamó a la hija, le dijo, prepárale el jugo de guanábana, vamos para la casa. Y él mal, se tomó ese jugo y fue como peor. Empezó a vomitar sangre. Cuando una persona está agonizando. O sea, fue una cosa en cuestión de una semana, hermanos. Y dice ella que no, él empezó, o sea, él ya dijo, no, ya no, ni siquiera lo podemos tener acá de lo mal que está, volvió y se lo llevó al hospital, se lo estabilizaron un momentico y volvieron y le dijeron, no, llévelo. No, ya ellos no quieren ni siquiera tenerlo ahí porque ya es una persona desahuciada, como lo dicen los médicos. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos un Dios poderoso. Dice, hace 4 años, en esta misma época, a mi esposo lo desahuciaron. Y el esposo estaba ahí contando el testimonio. El Señor lo sanó. Ellos, no sé el proceso que el Señor quiere tener con este pastor, pero él dice, en enero volvieron y le dijeron, el cáncer hizo metástasis. Y estamos a diciembre, y ese señor sigue ahí.
levantado y firme con el Señor. No sabemos, pero tenemos a un Dios vivo. Amén. ¿Cuál fue la oración de esa mujer? Señor, yo no sirvo a un Dios muerto. Yo sirvo a un Dios vivo y yo creo que puedes levantar a mi esposo de la cama. Y el Señor empezó a levantar a este varón de la cama, de la muerte. Entonces, el Señor nos dice, en estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién tenemos que tener paz? En mí, o sea, en el Señor Jesucristo, porque en el mundo tendréis aflicción. La enfermedad es una aflicción, la escasez es una aflicción, la traición es una aflicción, los divorcios, todas estas situaciones, las enfermedades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy el Señor les quiere decir a ustedes, levántense, hermanos. Es tiempo de realmente tener una confianza en el Señor, porque el Señor está ahí para llevar tu carga. Dice el Señor que vayamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados, porque Él nos quiere hacer descansar. O sea, el Señor siempre quiere ayudarte, siempre quiere sanarte, siempre quiere restaurarte, el Señor siempre quiere bendecirte. Veamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído, y no escribe el resto, y se volverán a las fábulas. Versículo 5, por favor. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era el discípulo de Pablo. Y vemos que la responsabilidad que uno tiene, porque es que algo que nosotros debemos entender, como aprendíamos el domingo anterior, nosotros somos discípulos. Tenemos dos opciones: o somos creyentes o somos discípulos. Una persona que es creyente es una persona que solamente cree y ya. Pero si usted se fija, cuando venían al Señor Jesucristo las personas, y estas personas eran sanadas, el Señor a muchos les decía: sígame, ¿cierto? Esto sucedió con el joven rico, pero él no le siguió. Entonces, o tú eres creyente, él amaba al Señor, él creía al Señor, pero no era discípulo. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, porque Pablo había hecho un trabajo en la vida de Timoteo, le había discipulado, le había enseñado, lo había cogido desde muy jovencito, y tenía un propósito de poder multiplicar lo que Dios le había dado a Pablo en otro. Y aquí le está haciendo una carta donde le está dando unas pautas para que él sepa a lo que iba a estar él enfrentado, porque Pablo no iba a poder estar todo el tiempo con Timoteo. Entonces aquí se da cuenta y dice él: cuánta responsabilidad tenemos nosotros como discípulos de nosotros predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros, los que somos discípulos, que dice que tenemos que reprender, exhortar con toda paciencia. Cuán difícil es. Pero esto es algo que nosotros debemos hacer, y doctrina con la palabra de Dios, no por emoción, no por decisión, no por lo que yo opino, sino realmente por lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es nuestra mayor autoridad? La palabra de Dios. ¿Cuál es mi postura frente a lo que la gente me dice en el mundo? Lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos: es lo que dice el pastor, pero a veces el pastor no está siendo bíblico, el pastor está hablando desde su opinión. Entonces no podemos basar nuestra fe ni lo que nosotros somos frente a lo que la gente y el mundo nos está presentando en ideales humanos, sino que nuestra base, nuestra roca, nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Entonces aquí habla de que en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias. Léame por favor el versículo 4, todos por favor. Al tiempo. ¿Estamos en esos tiempos? Cuando nosotros hablamos de fábulas, en otras versiones buscamos novelas, series, ideales, posturas políticas. Esto lo resume en todo esto. Se apartarán de la verdad el oído. ¿Y qué estaba sucediendo cuando Jesús vino? Que dice la palabra de Dios, que Él estaba predicando en ese momento. Dice que, ¿qué sucedía en esas personas? Y se reunía mucha gente para oírlo. ¿Cuántas personas se reúnen con usted para oírlo? En esas reuniones familiares que hacemos, en esos eventos donde usted tiene oportunidad de hablar, ¿qué tanto estás hablando de Jesús? Porque acordémonos que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando nosotros como iglesia? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Qué estamos nosotros realmente hablando? Porque dice que vendrán estos tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que muchas veces nuestros malos deseos, nuestros propios intereses van a ser lo que vamos a estar hablando. Nuestra queja. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo muchas veces. Mira, acá lo tenía. Está corrida estas hojas. Dice, se volverán las fábulas. Dice, estamos en un tiempo donde está la misma necesidad de cuando Jesús vino a la tierra. Él vino a traer las buenas nuevas. ¿Por qué la gente tenía hambre y sed de la palabra de Dios? Porque eran las buenas noticias de salvación. En otras palabras, Él vino a predicar, pero muchos de los que lo seguían solo tenían comezón de oír. ¿Qué significa esta palabra? Busqué un poco el significado de qué significa esto de comezón de oír. Dice que se sugiere a que queremos que nuestras propias necesidades sean satisfechas. Ese es el comezón de oír. No es un oír, como dice la palabra, que el oír viene, ¿cómo es? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es ese anhelo, como leíamos ahorita en el Salmo 63, que nuestra alma tiene esa necesidad del Señor, sino que sencillamente muchos se acercaron a Jesús. Muchos, dentro de esos eran 10 leprosos, ¿se acuerdan de esa historia? 10 leprosos buscaron a Jesús, de lejos, ¿no? Porque tenían lepra. 10 se acercaron a Jesús, 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y dice la palabra de Dios que ellos querían que Jesús los sanara. Tenían comezón de oír, querían escuchar la palabra, ve y eres sano, o métete al agua, y ellos querían escuchar algo así de parte de Jesús porque tenían una necesidad. Pero una necesidad egoísta. ¿Cómo lo podemos evidenciar? ¿Cuántos se devolvieron a dar gracias de esos 10 leprosos? 1, y era samaritano, ni siquiera era judío. Muchos de los que fueron sanados por el Señor Jesucristo, no siguieron a Jesús, solamente querían su necesidad. Y muchos de los que estamos aquí nos acercamos a Jesús solamente por nuestra necesidad. No hay ese anhelo en nuestro corazón, como lo dice. Vayamos a leer lo que dice Salmos 63. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos se levantan de madrugada? No levante su mano, solamente respóndase allí internamente. ¿Cuántos nos levantamos de madrugada a orar? Dice, de madrugada te buscaré. Uy, no, pero es que la calera es tan fría que uno dice, no me levanto. Y hoy, que estaba lloviendo, menos. Dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. El Señor Jesús iba de madrugada. Aún siendo muy oscuro, Él se levantaba antes de sus discípulos, iba y oraba. El Señor Jesús, después de llegar y sanar, llegar cansado físicamente, y uno cuando recibe todas estas cargas humanamente de personas que están enfermas, afligidas, con problemas, uno se carga. O sea, uno llega como más cansado. Y aún así, dice la palabra que el Señor se iba a lugares solitarios a orar. ¿A quejarse? No.
a orar. Uy, padre, pero usted me mandó acá y mire esto está terrible. No, dice que él iba a orar porque hay una necesidad en el alma, porque nuestra alma tiene sed del Señor, porque hay un reconocimiento de que nosotros somos tierra seca y árida donde no hay aguas, porque necesitamos acercarnos a esas corrientes de aguas que trae el Espíritu Santo para que ríos de agua viva corran por todo mi ser. Entonces, estamos en esos tiempos donde está la necesidad de oír la palabra de Dios de una forma correcta. Queremos muchas veces satisfacer nuestras propias pasiones. ¿Y dónde podrían encontrar las personas tales maestros que les den la enseñanza que quieren? Es una de las cosas que nosotros pensamos. Porque la gente muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente que dice, no, es que esta iglesia no me gusta porque no me gusta que me dan el mensaje que yo quiero recibir. Yo quiero recibir un mensaje de prosperidad. Aquí me están echando piedras y mejor me voy. Y la gente se la pasa de iglesia en iglesia porque quieren buscar es personas que les hable de prosperidad y según sus deseos. El apóstol Pablo habla de una tensión entre la sana doctrina y la comezón de oír. Esta tensión indica que hay una de ellas tendrá ciertos síntomas o características. Voy a nombrar algunas. Dice, la sana doctrina no se soporta por parte de quienes no la quieren vivir. Cuando yo escucho la palabra de Dios, por eso es importante que ustedes en casa escudriñen la palabra de Dios y sepan qué se está predicando. Porque nosotros tenemos que ver qué es esta comida. Cuando ustedes van a almorzar, revisan y dicen, ay, esto casi no me gusta, pero bueno, sabe qué se está comiendo. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Nosotros nos debemos alimentar. Y entonces cuando empezamos a recibir esta comida que está adulterada, que está vencida, nos va a hacer daño. Pero a veces llegamos y no, ese culto estuvo, uy, Dios mío, eso es la presencia de Dios, yo sentí así un vientecito, una cosa, la otra, ¿y de qué era? Oiga, no me acuerdo, pero estuvo buenísima, yo sé que estuvo buenísima. Y muchas veces estamos nosotros en la vida así, y vamos a los servicios, y escuchamos la predicación en nuestra casa haciendo oficio, y todo el tiempo, pero no estamos viviendo la palabra de Dios. Pero también sucede algo, hay otra condición de las personas cuando están frías espiritualmente, y es que se empieza a predicar la palabra, le molestó la palabra. La palabra exhorta, ¿sí? La palabra redarguye, y es esa palabra que usted siente dolor en su corazón. A veces la palabra también estorba, ¿sí? Pero si esto ya es una condición donde usted todo el tiempo ve que eso, ay no, que siempre colocando obstáculo cuando una persona está predicando, quizás no es la palabra, sino es la persona. Estamos confundiendo ya las cosas. La sana doctrina tendrá cada vez más proclamadores o expositores. ¿Dónde vemos esto? En redes sociales. ¿Qué nos estamos comiendo? La sana doctrina se opone a las pasiones humanas. La sana doctrina se aferra a la verdad inconmovible de Dios. La sana doctrina excluye las fábulas, que es lo que estamos viendo. La sana doctrina establece la sobriedad de quienes las exponen y de quienes las reciben. La sana doctrina soporta las aflicciones que conlleva aferrarse a ella. Usted tiene que salir de aquí diciendo, yo anhelo conocer, Señor, realmente tus atributos, que era una de las cosas que estábamos viendo. Señor, yo quiero conocer un ejemplo. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia la palabra amor? ¿Cuántas veces encontramos en la palabra que se esté refiriendo específicamente al amor de Dios? Y estas cosas me llevan a tener un crecimiento, poder yo aprender quién es Dios, pero a veces no nos interesa leer la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es fundamental para nosotros, porque si nosotros no vivimos, no conocemos la palabra, vamos a ser destruidos. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Entonces, muchos de los que vinieron a Jesús a escucharlo solo buscaban un milagro y realmente no querían seguirlo. Dice la palabra de Dios, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es necesario orar, pero más allá es necesario entrar en el secreto. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El secreto es la clave de lo que Dios va a hacer en tu vida. A veces tenemos preguntas, a veces decimos, Señor, ¿por qué me puedo hacer acá abajo, cierto? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tiene que estarme pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que estar con esta lucha? ¿Por qué tengo que estar con esta debilidad? Y siempre estamos quejándonos, pero ¿usted sabe cómo Jesús venció la prueba de no tomar la copa del Padre? Lo que el Padre le decía, pasa de mí esta copa, orando. Dice la palabra que Él estaba en el Getsemaní, ¿cierto? Él estaba en el Getsemaní. ¿Cómo tú puedes lograr establecer un equilibrio? ¿Cómo tú puedes salir de la depresión? En el secreto. ¿Cómo puedes salir de la debilidad? En el secreto. Muchas veces son momentos como las que pasó Jesús, donde Él dice que Él sudaba gotas de sangre. Yo no sé ustedes cómo han tenido que experimentar o si ustedes han llegado al punto, porque hay momentos de momentos. Hay momentos donde usted va a la oración y usted ora y usted dice, bueno, ya oré, qué chévere, oré, me siento mejor, qué bueno es poder buscar al Señor y ya. Pero hay momentos en los que nosotros tenemos que ir allá y dejar esas cosas que no queremos soltar, que están en nuestra alma, esas cosas que nos cuestan, que llevamos por años arrastrando, amargura. Qué fea es la amargura. Tener un corazón amargo es muy feo, lo digo por experiencia. Es feo, porque es algo que daña. Aunque tú no lo quieras, vas a dañar a tus hijos, se la vas a transferir a tus hijos. Escuchaba la historia de una mujer que le fue mal en el matrimonio. Fue una mujer que no tuvo éxito en el matrimonio, tuvo muchas dificultades, pero tuvo una hija. Pero su corazón estaba tan amargado que su hija, logró conseguirse un buen esposo, logró casarse, pero cada vez que ella se encontraba con su mamá, llegaba amargada. Porque su mamá le decía, así como su papá me dejó, él la va a dejar a usted. Y eso no era verdad. Su hija tenía un buen esposo, temeroso de Dios, pero cada vez que su hija iba a buscar a su mamá iba y le echaba todo el veneno, porque eso es un veneno, hermanos. La amargura es un veneno, es como una hiel que carcome, que daña el alma, ¿sí? Que daña el corazón de nuestros hijos, que cuando nosotros estamos a veces en ese momento que estamos con rabia, con enojo, con amargura, y vamos y escupimos todo eso sobre nuestros hijos, es una semillita que está quedando en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Que ella empezó a creer eso, y ella misma empezó a generar un ambiente en su casa, y le decía al esposo, es que usted me va a dejar, y empezó a generar un conflicto que no existía en su casa, hasta que ella llegó y buscó ayuda, y le contaba eso al pastor. El pastor le dijo, no tienes que anular esa amargura que hay en el corazón de tu mamá. Tienes que empezar a orar porque esa amargura se te está transfiriendo, esa amargura se te está pasando. Esas son una de las cosas, la amargura, la depresión, hermanos, la falta de perdón. ¿Cómo podemos nosotros superar todo eso? En el secreto. No hay otra manera. Usted puede ir y buscar a una persona y buscar a la persona más sabia y desahogar su corazón y contarle todo lo que pasó, todo lo que quizás usted sufrió en una infidelidad, todo en una traición en su trabajo, en una pérdida de un negocio, pero ahí no hay solución. Usted contó, ya otra persona sabe su situación, pero ¿dónde, en qué lugar usted realmente puede ser libre? En el secreto. ¿Quién nos dio ese mayor ejemplo? Jesús. Jesús le dijo, Padre, yo no puedo,
No puedo, mostró realmente lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces decimos, no puedo perdonar. No soporto esta situación, no puedo dejar esta debilidad, esto que yo practico, esto que nadie lo sabe, no puedo dejar esta adicción. Pero el Señor allí se postró, dice la palabra de Dios, que Él buscó a sus discípulos y les dijo que lo ayudaran a orar. ¿Podemos buscar personas que nos ayuden a orar? Sí, pero realmente, ¿quién es el que tiene que vencer en ese lugar? Yo mismo, tú mismo. Nadie va a pelear eso por ti. Nadie. El Señor ya lo dijo. Yo ya he vencido al mundo. Él ya lo hizo. Él lo hizo allí en el Getsemaní. Y lo bonito es que Dios le dio la victoria aún antes de Él ir a la cruz. Porque Él todavía no estaba ya, esa noche era que Él iba a ir a la cruz. Pero el Señor trae libertad cuando nosotros vamos al secreto. Esa es la clave, el secreto. Quiero que leamos lo que dice Salmo 51. Salmo 51 para terminar. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta es una oración que hace David después de haber tenido este encuentro con Natán. Sabemos que Natán era un profeta que evidencia el pecado de David. Y algo que me llama mucho la atención es lo siguiente: más o menos el niño que había nacido fruto del pecado que David había tenido con Betsabé había pasado aproximadamente más o menos 2 años. Él no era un bebé recién nacido, era un bebé que ya tenía 2 años. Pero cuando David se encuentra con Natán y Natán le cuenta la historia y bueno, sucede todo esto de que David le da rabia, usted se puede imaginar que David 2 años después o quizás 3 años después es que puede reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque él no se había dado cuenta de su condición. Cuando nosotros no entramos al secreto, estamos expuestos a que nuestro corazón se vuelva duro, estamos expuestos a que nuestra mente no entienda aunque se nos hable la verdad. Dice la palabra que son entregados a pasiones, pero también dice que la mente es enceguecida. Y entonces la mente de David estaba tan enceguecida, porque yo sé que David oraba. En esos 3 años David también estaba orando, pero no había sido revelado el pecado que había en el corazón de David. David había asesinado a un hombre inocente, había adulterado con una mujer que no era su esposa, la había dejado embarazada y aparte de eso, pues asesina al esposo. Y aún así él sigue la vida como si nada ha pasado por aquí, yo soy el rey, pero tenemos a un Dios que ve todo. Amén. Y dice la palabra que Dios lo lleva a confrontarse, pero me impacta el corazón tan sensible de David, porque el problema no está en que nosotros nos equivoquemos, el problema está en no reconocer nuestro error. ¿Delante de quién? Primeramente del Señor. A veces pretendemos reconocer nuestro error a la persona que hemos ofendido y nos olvidamos de la primera persona que ofendimos, a la más importante, que es el Señor. Y entonces dice allí David, después de él reconocer: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y yo sé que David estaba llorando, diciendo esta oración: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él quiere eso, el Señor quiere eso, esa comunión que tú tengas con Él. El Señor ama cuando tú realmente te dispones allí en el secreto y le dices: Señor, mira, aquí estoy. Señor, antes de salir corriendo a buscar a una persona, antes de salir corriendo a buscar a un hombre, a una mujer, aún personas que se refugian en el trago, en las drogas, en las cosas que los hacen olvidar de todas esas situaciones que están viviendo, aún, Señor, yo vengo aquí
Porque así como dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, está hablando de un lugar íntimo, está hablando de un momento único con el Padre. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, solo tú y yo, Señor. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esa es la clave. En el secreto Dios te va a hacer entender por qué estás pasando por esa situación. En el secreto Dios te va a fortalecer y aún te va a decir, aunque tú no entiendas esa enfermedad que tú estás pasando en este momento, el Señor nos lo hace entender. O sea que en la oración, porque dice la palabra, ¿cómo podemos nosotros tener sabiduría? Si alguno esté falto de sabiduría, pídala y Él nos la dará abundantemente. Pero ¿cómo podremos nosotros comprender la sabiduría? La clave es el secreto. Eso es. ¿Hace cuánto que no entramos al secreto de Dios? Solamente lo sabemos nosotros, cada uno, de manera personal. Debemos quitar de nuestra vida esa forma religiosa con la que nosotros nos presentamos delante del Señor. Quitar que solamente yo oro cuando voy a la iglesia, porque no sé orar. La palabra me enseña a orar. Los discípulos no sabían orar y escuchaban a Jesús orar y le dicen, Señor, enséñanos, y el Señor dejó la oración. No es memorizarla, pues obviamente no la sabemos, no es poder tomar el ejemplo de la oración y poder usarla, parafraseándola, mejor dicho, no textualmente, es poder nosotros ver lo profundo que es esta oración. ¿Sí? El Señor me enseña a alabar al Padre, el Señor me enseña a ser agradecido, el Señor me enseña a perdonar, el Señor me enseña a orar por mis necesidades, pero también a orar por los demás. Todo esto nos enseña la oración. Entonces es importante que nosotros entendamos que la clave la tenemos. La fórmula para nosotros poder ser sanos espiritualmente, ser maduros y crecer conforme al propósito de Dios, la tenemos. Ya una cosa es diferente que no lo podamos hacer. A veces queremos que Dios nos cambie, nos dé de sus bendiciones, pero no queremos reconocer nuestra condición. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, comprendió que debía volver al secreto. Solo allí pudo comprender su pecado y su necesidad de Dios. Allí en el secreto reconoció su falla y nos dice, vuelve al secreto. Vuelve a la intimidad conmigo porque solo allí te haré comprender lo que tú no entiendes, lo que te duele, lo que te ha marcado. Solo allí puedes ver cómo está tu vida delante de Él. Y no solo eso, el Padre te ve, como lo dice en Mateo 6. El Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Padre vio a Jesús y lo recompensó en público. Nunca lo dejó en vergüenza. Siempre, aunque las personas que estaban a su alrededor intentaron matarlo, el Señor no lo permitió, porque ya había un plan. ¿Esto quién lo hace? El Padre. ¿Quieres recompensa? Búscalo. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Búscalo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a estar orando en esta mañana. Una de las cosas de por qué una iglesia se muere es una iglesia que no ora. Aparte de orar en unidad, la oración personal. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Enseñemos a que sea un hábito realmente en nosotros. Son momentos lindos cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a orar. Ellos empiezan a entender el poder que tiene la oración, el poder conectarnos con el Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno, Señor, de nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias porque tus palabras permanecen para siempre, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú seas ayudándonos, Señor, a acercarnos más a ti, Padre. Mira, Señor, toda mentira de Satanás que ha querido
venir, Señor, para destruir nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Oro, Padre amado, para que tú seas ayudándonos, Señor, para que tú seas levantándonos, fortaleciendo, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu poder. Gracias te damos, Señor, porque tú, Padre bendito, te glorificas en medio, Señor, de la necesidad. Señor, tú haces tu obra. Gracias porque no hay ni un solo momento, Señor, que tú no aproveches, Padre, para enseñarnos algo, Padre. Gracias. Gracias porque en ti está el querer enseñarnos, el querer hacer comprender, Señor, lo sabio que eres, Padre, los propósitos tan grandes que tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y oro por cada uno para que tú los bendigas, Señor, los ayudes. Padre, fortalécelos, Señor, levántalos, Señor, ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar